Hola, buenas noches. Mi nombre es Norelis Herrera. En esta oportunidad quiero hablarles un poco sobre cuál es la estructura de la que se debe seguir para llevar a cabo un trabajo de grado, una tesis, un informe y poder tener éxito en la elaboración desde el principio de dicho trabajo. Comenzando entonces con lo que es el planteamiento del problema. En este caso tocaremos uno en específico, que es cuando se trabaja en función al planteamiento cuantitativo. En este caso se nos indica que una vez que se ha concebido el estudio de investigación y que el estudiante, el especialista del tema ha profundizado al respecto y ha elegido por supuesto este enfoque, entonces es cuando verdaderamente se encuentra en condiciones para plantear un problema de investigación. También existen una serie de criterios para plantear este tipo de problema, y es que se debe expresar una relación entre dos o más conceptos variables que puedan ser medidos numéricamente. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que el planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. O sea, esto significa ver la factibilidad de observarse en una realidad objetiva. También existen elementos que contiene este tipo de planteamiento y que deben ser considerados, como lo es el objetivo de la investigación y la serie de preguntas que se hacen para llevar a cabo esta investigación. Su objetivo, pues sabemos que siempre debe ser resolver una situación llamada problema, una situación que está planteada y que busca dar una solución. Las preguntas a las cuales León y Montero refieren es o sugieren, ¿verdad? Es que no se conozcan las respuestas, porque de conocerlas, por supuesto, no tendría sentido el trabajo de investigación. Que sean claras, que impliquen una medida, que impliquen usar medios éticos, y que el conocimiento que se obtenga sea también sustancial, es decir, un conocimiento productivo. Por su parte, la justificación de la investigación busca que se demuestren las razones por las cuales se está realizando el trabajo de investigación, y también por supuesto debe estar bien definido desde el punto de vista viable y factible. La viabilidad de la investigación es importante porque es importante para el planteamiento, porque busca tomar en cuenta todos los recursos necesarios para el logro de los objetivos. Cuando hablamos de recursos, hacemos referencia a los recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, entre otros recursos que sean necesarios e involucrarlos para llevar a cabo el estudio de investigación. Por su parte, existen también elementos para plantear este tipo de problemas. Y es además de la justificación y las preguntas que se mencionaron anteriormente, la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Eso también es importante tomarlo en cuenta. También las perspectivas teóricas, hacemos referencia a estas perspectivas, que son las que nos proporcionan una visión de dónde verdaderamente se sitúa el planteamiento, por supuesto dentro del campo del conocimiento sobre el cual nos estaremos moviendo para llevar a cabo el trabajo investigativo. Existen unos métodos para delimitar el problema. Se sugiere escribir primero los conceptos que se tienen de manera muy generalizada, de modo de obtener un borrador que nos permita comenzar a filtrar y comenzar a especificar un poco más o simplificar un poco más qué es lo que debemos investigar, o qué es lo que debemos delimitar para no trabajar de manera generalizada la búsqueda de la solución. Y una vez
precisada, se recomienda redactar al menos un objetivo y una pregunta de investigación, por lo menos una para comenzar a darle cuerpo al trabajo. En el mismo orden de ideas, la redacción de un planteamiento cuantitativo en protocolo nos plantea en cuanto al artículo para revistas científicas o tesis de trabajo, pueden ser presentadas siempre y cuando sean presentadas en congreso o documentos en una asignatura, entre otro tipo de presentaciones. Aquí se incluye un apartado en la introducción, pues se redacta en tiempo presente o futuro utilizando expresiones como por ejemplo se plantea, se busca, se pretende, se hará, mientras que en los informes se incluyen expresiones como por ejemplo expresiones pasadas, como por ejemplo se hizo, se pretendió, se determinó. Eh, También existe una estructura en cuanto a la redacción de los planteamientos cuantitativos en protocolo. Esta estructura se sugiere que el planteamiento tenga párrafos introductorios con la intención básica del estudio, objetivos presentados juntos en uno o dos párrafos, preguntas en uno o dos párrafos, la justificación de 1 a 3 párrafos y que se resuman en preguntas, por ejemplo, qué aportará al estudio, por qué es importante efectuarlo, qué aportó la investigación y, por supuesto, por qué fue importante llevarla a cabo. Por su parte, en la presentación de informes, vale la pena mencionar las deficiencias en el conocimiento del problema en 2 o 3 párrafos. Aquí yo estoy haciendo referencia a lo que es la estructura en la presentación de acuerdo a las dos modalidades. Cuáles son las deficiencias actuales y cómo se piensan solventar. Y en cuanto a los protocolos, cuáles eran las deficiencias y cómo se solventaron. O sea, una en tiempo presente y una en tiempo pasado. Existen también unas etapas de la perspectiva teórica. ¿A qué nos ayudan estas etapas? Existe el desarrollo, las funciones y las etapas de esta perspectiva teórica nos ayudan a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones. Por ejemplo, qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes, casos, muestras, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué diseños han utilizado. En el mismo orden de ideas nos encontramos con el método para construir el marco teórico, como es el método de mapeo. Este método de mapeo a nosotros nos invita a la elaboración de un mapa conceptual con bases en el mismo y que permitan profundizar en la revisión, por supuesto, la literatura y el desarrollo del marco teórico. Pero también existen métodos por índices que permiten construir un marco teórico a partir de un índice general que se va especificando a medida que se va desarrollando. Cuando hablamos de las referencias que deben usarse para el marco teórico, ellas son muy variables, ya que algunas referencias sugieren, la generalidad sugiere mínimo 30 referencias. Sin embargo, en las licenciaturas para una materia se sugieren entre 15 y 25 respectivamente. Mientras tanto, en una tesis de licenciatura se presenta la opción de trabajar en función de 25 y 35, las maestrías entre 30 y 40, en un artículo de revista entre 40 y 60 y la que es
un poco más extensa es cuando se trata de una disertación doctoral. Redactar el marco teórico entonces consiste en redactar su contenido, citando apropiadamente las referencias, por supuesto cumpliendo con un estilo monográfico sugerido. Es importante que no son de ninguna manera estándares, pues esto pudiera variar. Otro punto muy importante es lo extenso que deben ser los marcos teóricos. Al respecto, son múltiples los factores los que determinan la extensión de un marco teórico. Al respecto, Creswell en 2003 y 2005 recomienda que cuando se trata de artículos para revistas científicas deben ser de 6 a 12, en tesis de licenciatura de 20 a 40, las disertaciones doctorales de 40 a 50. Y es importante mencionar que una tendencia es que el marco teórico sea breve, concreto, pero que sea sustancial. Por su parte, conversar sobre los alcances que se pueden tener en el proceso de investigación cuantitativo. Existen 4 opciones desde el punto de vista exploratorio, desde el punto de vista descriptivo, correlacional y explicativo. Cada una de ellas, por supuesto, cumple con una función específica. Es importante mencionar aquí que ningún alcance de investigación es superior a los demás. Todos son significativos y por supuesto que todos son valiosos. La gran diferencia para elegir entre uno y otro radica en el grado de desarrollo del conocimiento y respecto al tema de estudio que se tiene, por supuesto acompañado de los objetivos y las preguntas planteadas. En cuanto a lo que es la formulación de hipótesis, nos encontramos que son explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables y tienen como función guiar el estudio, proporcionar explicaciones y apoyar la prueba de teorías. Sus características refieren a la situación real, a que sus variables deben ser comprensibles, definir conceptual y operacionalmente, bien definidas conceptual y operacionalmente, que las relaciones entre variables sean claras y que los términos y las relaciones entre ellas deben ser medibles. Otro punto importante es que en toda investigación cuantitativa se deben plantear hipótesis. Aunque no en todas se plantean hipótesis, esto va a depender de un factor esencial y es el alcance inicial del estudio. Y en estudios cuantitativos con diferentes alcances de estudio, la formulación de hipótesis podemos verla como tipo exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Las hipótesis son siempre verdaderas, es una pregunta que nos podemos hacer, a lo que responderíamos, pues las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pues pueden serlo o no serlo, esto podrá comprobarse con datos. ¿Qué tipo de hipótesis se pueden establecer? De investigación, hipótesis nula o hipótesis estadística. Y por último, la elección del diseño de investigación en el enfoque cuantitativo hace referencia al plan para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Aquí se busca, por supuesto, responder a las preguntas de investigación, cumplir objetivos de estudio y someterse a hipótesis o pruebas. O sea, en una misma investigación puede darse la oportunidad de que se incluyan 2 o más diseños de investigación de distintos tipos. A este diseño de investigación se le llama diseños múltiples. Con esto finalizo la actividad.
No sin antes, por supuesto, agradecer por la oportunidad que me brindan de eh, explicar un poco, muy someramente, cuáles son los pasos que deben seguirse para llevar a cabo el planteamiento de un problema desde el punto de vista cuantitativo. Muchísimas gracias.